estimados alumnos del tercer grado de Colegio Amancio Barona, tengan todos muy buenos días. Bien, vamos a comenzar en esta oportunidad con nuestra segunda sesión de clase en lo que respecta al curso de Química. Vamos a hablar un tema muy bonito, muy bonito. Estoy seguro que les va a agradar, sobre todo esta explicación del marco teórico acerca de este tema. ¿Ok? Se llama tabla periódica, ¿correcto? Bienvenidos a su clase, tengan todos muy buenos días. A ver, chicos, yo les había indicado, por ejemplo, en la última sesión de clase, tanto teórica como práctica, les había indicado que para este tema teníamos que hacer ciertos temas justamente en lo que respecta al marco teórico, ¿no? Por ejemplo, teníamos que haber estudiado correctamente temas como estructura atómica, tema, por ejemplo, como números cuánticos, configuración electrónica, incluyendo los llamados antiserruchos, ¿correcto? Mira, este tema es prácticamente una continuación de los temas anteriores, ¿ok? Vas a ver justamente, sobre todo en la parte aplicativa, ya lógicamente que la haremos a través del Zoom, ¿ya? Vamos a entonces a ver en primer lugar acerca de lo que es el marco teórico. A ver, de las anteriores imágenes que había colocado les quiero hacer recordar algunos apellidos. ¿Han escuchado sobre las octavas de Newlands? Allá, el de acá, el barboncito de acá a la izquierda, arriba. El ruso Mendeleev, ahí está acá abajo, mira, Mendeleev. Por ejemplo, Jacob Berzelius, que también, por ejemplo, en lo que es la parte de la química orgánica se escucha bastante sobre su famosa teoría vitalista, ¿no? ¿Correcto? Jacob Berzelius. O este personaje, el de abajo, que vendría a ser el alemán Werner. Entonces, todos estos personajes, a esa lista se suma Dobereiner, Chankorskis, personajes, por ejemplo, Meyer, ¿no? Personajes que sí o sí dieron su granito de arena, ¿no? En cuanto a lo que es la tabla periódica actual, ¿no? Pero, ¿qué es la tabla periódica? A ver, comencemos justamente nuestra explicación, que sea, espero sea de su agrado. La tabla periódica no es más que el ordenamiento que permite organizar, que permite clasificar de manera sistemática a los elementos químicos, que en la actualidad, como ustedes ya habrán escuchado, existen específicamente 118 elementos químicos. Recuerda que si tú compras una tablita periódica, la primera y la única forma de verificar que ésta se encuentra actualizada es que tenga ese símbolo, ¿no? Ese símbolo voy a colocarlo acá, es el OG. El OG es el símbolo del organozón, ¿no? El elemento con su Z, o sea, con su número atómico, 118, ¿sí? El objetivo de establecer acá una sola tabla periódica básicamente es el de facilitar su aprendizaje. De hecho, ojo, les sugiero que acá para nuestra clase ya virtual en vivo tengamos que aprender lo que son los elementos químicos del 1 al 2A, 3A, sobre todo hasta el 8A, los elementos del llamado grupo A, ¿no? Permite facilitar su aprendizaje, no es memoria, es más que todo practicidad. Permite también predecir el comportamiento y justamente esto es un tema vital porque luego más adelante vendrá temas como enlaces químicos y también vendrá un tema muy bonito que es el tema de nomenclatura inorgánica, ¿no? Sobre lo que es los óxidos, ácidos, hidróxidos, etcétera, ¿no? Todo es una continuación de temas, sobre todo eso en primeros capítulos, ¿no? Bien, esta de acá es más o menos el bosquejo general de la tabla periódica, que lógicamente ya lo estudiaremos con detalles en esta sesión virtual teórica de clase. ¿Ok? Por ejemplo, acá si tú chequeas, mira, tenemos esto de acá es el grupo 1, grupo 2, grupo 3, así también se le llama en números arábigos hasta el grupo 18, ¿correcto? Pero lógicamente acá están entremezclados y hay diferentes esquemas que les iré pasando para ubicarse correctamente en dónde se encuentra el grupo A, el grupo B, los gases nobles, qué sé yo, ¿correcto? No olvidar que el elemento 118 es la clave, ¿no? Si aparece el elemento 118, que es el organozón, mi tabla y tu tabla también estará de hecho actualizada. ¿Correcto? A ver,
¿Cuál es la importancia de conocer la tabla periódica? Como te había indicado, al juntarse en una sola tabla, facilitará su aprendizaje, lo que vamos a hacer justamente entre esta clase y nuestra sesión en vivo. Saber correctamente la ubicación exacta de los elementos de la tabla periódica. O sea, a mí, por ejemplo, si te dicen Z17, hey, tú no vas, por ejemplo, acá a ver la tabla solamente, sino con la cuestión práctica, tú puedes no solamente quizá ubicar qué elemento es y lo aprendes por columnas, sino también, por ejemplo, poder determinar cuál es su periodo, cuál es su grupo, justamente lo que vamos a hacer en esta sesión, ¿no? Permite también conocer las propiedades físicas, también las propiedades químicas de los diversos elementos químicos, ¿no? Recuerda que hubo un personaje que se apellidó Moseley, su nombre fue Henry Moseley, y este personaje fue el que estableció, no te olvides, este personaje Henry Moseley fue el que estableció lo que conocemos actualmente como la ley periódica actual o la ley periódica moderna, ¿no? Y esta ley periódica actual o ley periódica moderna, ¿de qué me habla? Que los elementos químicos se van a ordenar en base al Z. O sea, ¿cuál es el Z acá? El número atómico, ¿no? Ya sabes que el número atómico es el Z, o también llamada carga nuclear, que no es más que el número de protones, ¿no? De protones. Pero ¿qué personajes, por ejemplo, acá debemos conocer? Mira, estamos hablando de 1800, desde 1813, los datos históricos. Estamos hablando, por ejemplo, de una secuencia de eventos, eventos históricos que se han venido dando desde más prácticamente 207 años, ¿no? Estamos considerando acá el año 2020. Tenemos a Tenar, que es el que clasificó, el primero que hizo una clasificación de los elementos en metales y metaloides. Ahí todavía no se conocían los llamados no metales. Tenemos a Gauss Berzelius, mucho cuidado de este personaje. Te había indicado que también en química orgánica se considera como el creador de la llamada teoría de la fuerza vital o teoría vitalista, ¿no? Este personaje clasificó a los elementos en electropositivos, que vendrían a ser los no metales, y electronegativos, que vendrían a ser los metales, ¿no? Prácticamente a diferencia de Tenar, este personaje Berzelius agregó los no metales, ¿no? Y además decía que cada elemento tenía que tener su propio símbolo, ¿no? Recuerda que algunos elementos tienen un origen diferente al castellano que conocemos, ¿no? Luego vino Proust, aproximadamente también en el año 1815. Lo que hizo fue acá clasificar los elementos, teniendo acá como base lo que es el elemento del hidrógeno, ¿no? El hidrógeno para Proust era el generador acá de los diferentes elementos, ¿no? Por ejemplo, el litio, cuyo Z o número atómico actual es 2, es hidrógeno, hidrógeno para Proust. Dos hidrógenos, ¿no? Hidrógeno más hidrógeno. Berilio, hidrógeno más hidrógeno más hidrógeno. Y así le fue dando, ¿no? Le fue dando una representación tal que se basó en este elemento llamado en común, llamado el hidrógeno, ¿correcto? Proust, aproximadamente en 1815. Estamos hablando acá de personajes absolutamente europeos, ¿no? Todos europeos, tenemos a alemanes, franceses, ingleses, ¿no? Tenemos acá también a Dobreiner, Johannes Dobreiner, este fue alemán. Este es uno de los personajes principales, de cual se conoce acá lo que conocemos con el nombre técnico de triadas, ¿no? Este es muy conocido a nivel de pre. Recuerda que de lo más conocido para mí, junto con Newlands, a través de sus octava de Newlands, ¿no? A través de su ley de las octavas de Newlands. Primero pasemos a ver Dobreiner. Este personaje de origen alemán clasificó a los elementos en grupo de 3 en 3. ¿Y cómo les llamó? Les llamó triadas. Algunos hablan que fue en el año 1817, otros hablan del año 1829, pero son aproximaciones, que este personaje alemán clasificó a los elementos en grupos de 3 en 3. O sea, este personaje lo que hizo fue ordenarlos en triadas, ¿no? O sea, ordenarlos a los elementos de esta manera. Elemento 1, que le va a continuar, o es seguido por un elemento 2, y esta a la vez es seguido por un elemento 3. ¿Correcto? Pero ¿qué es lo que pasa? Él, a diferencia de los anteriores, llevó a cabo una pequeña innovación. ¿Qué es lo que hizo? Ordenó a estos elementos químicos en base al peso atómico.
los ordenó en base al peso atómico, ¿correcto? Le llaman también PA. Recordemos que las unidades de peso atómico típicamente se conocen con las iniciales UMA. Profe, ¿qué es una UMA? ¿Tiene que ver con el tamaño? No. UMA es acá unidad de masa atómica, ¿correcto? Como si fuera, por ejemplo, en nosotros los kilogramos, en lo que es Estados Unidos la libra, ¿no? Acá por si acaso la UMA es para átomos, la unidad de masa atómica, o sea, la unidad que lo representa, ¿no? En lo que es el peso atómico. Mira, hay triadas y triadas, ¿no? Profe, ¿qué es lo que estableció acá Johannes de Breiner? Él estableció acá lo siguiente. Él dijo que el peso atómico del elemento central, que le llamó elemento 2, es resultado de la semisuma de los dos pesos atómicos extremos o laterales, ¿no? O sea, él dijo que el peso atómico del elemento 1 más el peso atómico del elemento 3 entre 2, por eso es semisuma, me da justamente ese peso atómico del elemento central, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una triada muy conocidísima, muy conocida a nivel de Dobereiner, LINAC. ¿Qué es eso, LINAC? Litio, sodio y potasio. Ahora, si ustedes acá examinan estos tres elementos, en la actualidad se sabe que esos tres elementos están ordenados en un mismo grupo que es el 1A, ¿correcto? Pero, profe, ¿qué acá falta? Bueno, acá te comento que falta determinar, lo hacemos acá, mira, ¿cómo él halló? Simplemente acá una operación matemática. Él dijo que el elemento 2 es el 23, acá imagínate como si fuera un X. Resulta de la semisuma de los dos laterales, o sea, 7 más 39 entre 2. ¿Cuánto es 7 más 39? 46, ¿verdad? Entre 2, acá sería 3, 23, ¿no? Y acá mira, si te das cuenta, ese es el dato que aparece en la tablita, el dato real, ¿no? Cosa que en ese caso coincide con lo que estableció justamente Doberin. Segunda triada, una triada también muy conocida a nivel de pre, estamos hablando del calcio, del estroncio y también del bario. Esos tres elementos, por si acaso, si no lo sabías, se encuentran ubicados en un mismo grupo o familia, que no es más que el llamado 2A, los llamados alcalinos terreos, ¿correcto? Entonces, si hacemos caso acá a lo que dijo Dobereiner, tendremos que sumar acá el 40 más el 137 entre 2 para hallar este valor central, ¿no? ¿Sabes cuánto sale acá? Sale aproximadamente 88,5. ¿Eso qué significa? Si te das cuenta con el valor real que está en medio, se acerca, pero no coincide. En la primera triada coincide, mira. En la segunda hay una aproximación con el dato real que ya se conocía, supongo, a esas alturas de ese año, ¿no? Dato importante que Dobereiner no estableció una sola tabla, como lo ves, estableció grupos, o sea, triadas, elementos que van de 3 en 3. Otra cosa que para ese año aproximadamente, 1820 y tantos, aproximadamente 1829, Dobereiner clasificó 20 triadas. Eso saca tu pluma. ¿Cuántos elementos químicos habían hasta ese año? Aproximadamente 60 elementos, ¿no? O 60 elementos directamente, ¿no? Cosa que en la actualidad, imagínate, estamos en el 2020, ya han pasado casi 200 años y la diferencia lógicamente es casi el doble, ¿no? De lo que habían acá 60, en la actualidad hay 118 elementos químicos. Lógicamente hay muchos que quizá, no sé, por esta pandemia quizás se seguirían descubriendo, pero por ahí ha quedado un poquito la parte científica, por ahí estancada por el momento, ¿no? A ver, este otro personaje que también participó en lo que es la clasificación de la tabla periódica a lo largo de la historia, otro personaje justamente fue Jean Curtis. Este personaje de origen francés, aproximadamente en el año de 1862, estableció lo que le llaman el caracol telúrico. ¿Qué consistía esto? Consistía básicamente en que de manera imaginaria acá ubicaba elementos en una estructura en forma de espiral, ¿correcto? En forma espiralada, de tal forma que si trazaba una línea vertical, imaginemos que sea esta línea de acá, ¿no? Vamos a colocarle un color amarillo. Si trazaba esta línea vertical, ¿con qué me encuentro? Me encuentro con elementos, mira, como el berilio, el magnesio y el calcio. ¿Qué pasa? Esos elementos, según Chancorsis, coincidían en las mismas propiedades, ¿no? En otras palabras, deberían estar ubicados en un mismo grupo como lo es en la actualidad el grupo 2A, ¿no?
Mira acá, el boro, el aluminio, el azufre con el oxígeno con el azufre. O sea, si te das cuenta acá, él los comparó de esta manera, en forma vertical, y esos elementos, nitrógeno con fósforo, carbono con silicio, todos esos elementos coinciden, lo que en la actualidad son grupos o familias, ¿no? Jean Austin, ¿no? Este personaje de origen francés. Vamos a ver. Tenemos acá Newlands. A ver, ¿qué es lo que hizo Newlands? Newlands estableció las llamadas ley de las octavas de Newlands. Mira, le dio su apellido todavía, ¿no? Qué humilde, ¿eh? Resulta que aproximadamente, mira, 1865, este inglés clasificó, aquí viene el detalle, a los elementos en grupos de 7 en 7. Pero mucho cuidado porque acá viene el error del alumno. Cuando escucha decir octavas, piensa que es grupos de 8 en 8. Mentira, mira. Los elementos acá van a ser de 7 en 7. Mira, si te das cuenta acá hay 7 elementos. Por ejemplo, en esta primera serie, litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, son 7 elementos. Igual en la segunda serie, mira, acá van a haber 7 elementos. Pero a medida que avanzaba, ahorita explico de qué trata eso, la ley de las octavas. Por ejemplo, esa tercera serie no tenía 7 elementos. Ojo, acá aparecen 7, pero acá aparecen puntos suspensivos porque acá supuestamente hay 7 elementos más. O sea, esta serie, esta tercera serie, ya no tendría 7, tendría 14 elementos. Entonces, salvo algunas series, la mayoría de esos elementos tenían o estaban ubicados en series de 7 elementos. ¿Qué es lo que dijo? ¿Qué es lo que dijo Newlands? Newlands planteó lo siguiente. Fácil, mira. Digo que si yo tomo acá un primer elemento, para llegar a coincidir con un elemento que tenga las mismas propiedades, deben pasar cada 8 elementos. O sea, ¿cómo así? Si mi litio es mi primer elemento, entonces yo voy a contar en esa serie y lógicamente tengo que llegar al octavo, tengo que pasar a la otra serie, ¿no? Mira acá, el litio es mi primer elemento, ¿correcto? Berilio mi segundo, boro mi tercero, carbono cuarto, nitrógeno 5, oxígeno sexto, flúor séptimo, pero ojo, es cada 8. Entonces, siguiente serie, primer elemento. Y tengo acá el sodio. Y si ustedes se dan cuenta acá, ojo, primero ubicación también ordenó en base a lo que es el llamado peso atómico. Y otra observación importante que acá ese orden de peso atómico fue creciente, fue de menos a más, correcto, de menor a mayor. Mira, hacemos otro ejemplo para que te ubiques de qué trata esto de las octavas. Yo, por ejemplo, tomo en cuenta el boro. Bien, comienzo a contar desde el boro y llegar a mi octavo elemento. Por ejemplo, el boro es el primero, ¿correcto? El de acá es el primero. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el que está a la misma altura, en este caso el tercer elemento de la siguiente serie, es mi octavo elemento. Entonces decimos que el boro y el aluminio están en un mismo grupo, porque coinciden sus mismas propiedades. Profe, ¿pero eso siempre se va a cumplir? No, lamentablemente no. Justamente por eso en el caso de Dobereiner y Newlands se fueron dejando de lado, ¿no? Por ejemplo, acá está, mira, subrayado con grises, nitrógeno, primer elemento, fósforo, octavo elemento. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo avanzo un poquito más y trato, por ejemplo, de ubicar al azufre? Símbolo S, ¿correcto? Deriva de sulfurio. Este elemento, el azufre, recordemos que debajo del azufre está el selenio. Pero si ustedes acá cuentan, mira cómo sería. Azufre 1, cloro 2, potasio 3, calcio 4, titanio 5, vanadio 6, más 7, 13, 14, y acá sería mi quinceavo elemento. Y ya no sería en este caso mi octavo, como tal lo planteó al comienzo. Es por eso muchos dicen de que esta ley o este personaje, lo que planteó Newlands, fue dejándose de lado. Inclusive la historia data de que este personaje fue completamente ridiculizado ante la sociedad científica de ese entonces porque no guardaba relación su planteamiento con lo que era en la vida real, ¿no? Newlands, no olvidar, las series son de 7 en 7, pero se repiten cada 8 elementos, ¿correcto?
Bien, vamos a continuar hablándoles sobre más reciente entre comillas respecto a los anteriores, ¿no? Y aparecieron este ruso, Mendeleev, y este alemán, Meyer, ¿correcto? Aproximadamente en el año de 1869. Lejos de obedecer lo que habían planteado Dobereiner, Shankorstein, Newlands, resulta que Mendeleev planteó junto con Meyer lo que le llaman la tabla periódica corta. Hey, no te olvides que la actual tabla periódica también se llama tabla periódica larga, moderna, ¿correcto? Tabla de Mendeleev, la actual tabla larga. Pero también había la llamada tabla corta. Mendeleev, lo más importante, que él se basó en las llamadas propiedades químicas. Meyer se basó en las llamadas propiedades físicas. Al igual que Dobereiner, al igual que Newlands, también estos personajes en esta primera tabla llamada tabla periódica corta hicieron, en este caso, orden creciente, lo ordenaron en base al orden decreciente de los pesos atómicos, ¿correcto? Mira los pesos atómicos, recuerda la unidad UMA, ¿verdad? UMA es unidad de masa atómica. Algo así fue la tabla corta de Mendeleev. Como te das cuenta acá, mira, no hay 1A, no hay 1B, no hay 2B, hay solamente 8 grupos, del 1 al 8A en romano, ¿correcto? ¿Qué es lo que tiene en particular esta tabla, mira, para que te fijes bien? Por ejemplo, vamos viendo acá algunos elementos conocidos tuyos. Hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio. ¿Te suena algo? Claro, es el 1A. ¿Te suena el cobre, la plata y el oro? Claro, es el 1B. A ver, ojalá que te des cuenta. Vamos con el otro grupito. Ese fue el 1, ya grupo 1. ¿Qué pasa con el grupo 2 según esa tabla corta de Mendeleev? Berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario. ¿Te suena? Claro, lo voy a colocar por acá. Esos elementos que he señalado ahorita son del 2A. Vamos a ver qué otros elementos encontramos. Está el zinc, está el cadmio y está el mercurio. ¿Te suena? Es el 2B. ¿A qué conclusión puedo llegar acá para comenzar? Bueno, para comenzar, este personaje clasificó aproximadamente unos 63 elementos químicos. Resulta que cada grupo tenía, si era grupo 1, a elementos del 1A y del 1B. Si era grupo 2, tenía de 2A y 2B. Grupo 3 tenía 3A y así. O sea, esa fue la ventaja, una de las ventajas, ¿no? Que en ese momento, ¿y por qué? Porque si te das cuenta, a diferencia de los personajes anteriores, Mendeleev juntó todo, esa fue una de las principales ventajas, en una sola tabla. O sea, acá nada que triada, ni serie de 7 como lo hizo Newlands. Acá fue todo en una sola tableta. ¿Correcto? Lógicamente estamos hablando de poco más de 60 elementos que había hasta la actualidad, ¿no? Hasta ese momento, ¿no? Bien, entonces, esa fue la tabla corta de Mendeleev. ¿Qué otra ventaja favorece esta tabla? Mira, si te das cuenta acá, Mendeleev, aparte que ordenó una sola tabla, hizo esta gran ventaja, que dejó espacios vacíos. O sea, ¿qué significa eso? Que él vaticinó, ¿ya? Él auguró que en un futuro se iban a seguir descubriendo más elementos químicos. Y eso es lo que pasó, más o menos hasta 2014, 2015, que fueron por ahí de los últimos elementos en ser descubiertos, ¿no? Entonces dejó espacios, mira, dejó vacíos para elementos que supuestamente serían después descubiertos o creados en laboratorio, ¿no? Como la hay ahora, ¿no? Muy bien. Ahora nos vamos a lo más actual. Y lo más actual que encontramos fue a uno de estos personajes que sobresale, Moseley. Henry Moseley fue el que estableció la conocida como ley periódica actual o también llamada la ley periódica moderna. ¿Qué nos dice esta ley? Nos dice que las propiedades físicas y químicas de los elementos están en función o son función periódica de los números atómicos. En otras palabras, él fue el que dijo, ¿sabes qué? La tablita periódica ya no me la ordenes por el peso atómico. Ahora me la vas a ordenar por el Z, por el número atómico, ¿correcto? Y justamente eso es lo que innovó esta tabla periódica actual, también llamada moderna, ¿no? Le llaman TPA,
tabla periódica actual, también le llaman tabla periódica moderna, tabla larga, tabla de Mendeleev, justamente por los aportes de este ruso, ¿no? Justamente esta tabla, en cuanto a la tabla moderna, tiene uno de los principales aportes a lo del ruso Mendeleev. Y también, ojo, el diseño, mucho cuidado, el diseño lo dio el alemán Werner, ¿correcto? Quien diseñó la actual tabla que vamos a ver acá cada rato fue este alemán que está ahí, su fotito, de apellido Werner, ¿correcto? Estamos acá para tercer grado, Colegio Manso Varona. Después de mucho tiempo acá con nuestra segundo video en cuanto a la teoría. A ver, la tabla periódica actual o moderna, TPA, le llaman TPA, le llaman tabla periódica moderna, tabla larga, tabla de Mendeleev, es lo mismo. Ya sabes, se ordena en base al número, al orden creciente, ¿verdad? O sea, de menos a más del número atómico según la famosa ley periódica actual de Moseley, ¿no? ¿Cómo se va a ordenar? ¿Cómo se va a dividir los bloques que vamos a ver a continuación? Va a haber acá filas que están así, en forma horizontal, llamados periodos. ¿Cuántos hay? 7, del 1 al 7, ¿correcto? Y están también así, en forma vertical, son columnas. ¿Cuántas hay? Son 18. Recuerda que son 18 columnas, pero solamente son 16 grupos, en razón a que el grupo 8B abarca 3 columnas, ¿no? 18 columnas llamadas grupos o familias en forma vertical, ¿correcto? Así están ubicados los bloques de la actual tabla periódica o tabla periódica moderna, ¿no? Ya saben, TPA, tabla periódica actual. ¿Qué significa esto? Que hay 7 periodos, que son las filas horizontales, y hay también las columnas, que no son más que los grupos o familias, que son acá de esta manera, ¿no? ¿Correcto? ¿Qué significa esto de la sopa de fideo? Recuerda que esto de acá son de los subniveles, ¿no? Significa que los que están acá en el bloque verde van a terminar su configuración electrónica en el subnivel S. Los que están acá en el bloque de este color verde algo más oscuro, donde está el bloque P, también van a terminar en el P, ¿no? Salvo el helio que está acá, que termina en el S, específicamente en el S2. Tenemos acá en medio el bloque D, que es acá grupo B, los llamados metales de transición, y el bloque F, que está en la parte inferior, que no son más que los llamados metales de transición interna, ¿correcto? Bien, entonces, SPDF. Sobre ese esquema anterior me olvidaba. Mira acá cómo lo trabajamos. ¿Qué significa eso? Significa que si yo acá veo que termina en el bloque S, ¿sabes qué grupo es? Grupo A. Si termina en el bloque P, es también A. Si termina en el D, va a ser B, va a ser B. Y si termina en el F, va a ser B, específicamente 3B, por una regla que se llama, que lo veremos en la clase, que se llama la regla del bypass, ¿correcto? La regla del bypass, ¿no? Como si fuera algo relacionado con el corazón. Bien, así están distribuidos los grupos, ¿no? Grupo 1, grupo 2, 3, 4, hasta lo que es el 18, porque son 18 columnas, ¿correcto? Luego tenemos acá, mira, cómo están distribuidos los grupos, ¿no? Mira, acá está el A. Si te das cuenta, mira, 1A, 2A. Luego vamos al otro bloque, mira, estamos aquí separando un poquito para que te des cuenta, mira, para que te orientes. Acá continuamos con el A. Y continuamos, mira, nos hemos quedado acá en 2A, ¿verdad? 3A, 4A, 5A, 6A, 7A y 8A. ¿Sí? ¿Sabes quién está en medio? El grupo B. O sea, el bloque D es para el grupo B. Mira dónde comienza el 1B. Mucho cuidado con esto, lo que algunos se equivocan, ¿no? El 1B arranca acá, mira. 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B. Y acá está la razón por la cual hay 18 columnas, pero solamente hay 16 grupos. Resulta que este de acá, el 8B, no tiene una ni dos, va a abarcar a 3 columnas, los llamados ferromagnéticos, donde está cabeza de grupo familia, el hierro, cobalto y níquel, el FeCONI, ¿no? El FeCONI.
Entonces mira, más o menos la ubicación, el grupo A, B, y lógicamente acá abajo faltaría, eso vamos a ver en otro esquemita, los metales de transición interna, donde están los lantánidos y los actínidos, ¿no? Acá está, mira. Observación. Mira acá los periodos. Mira acá cuántos elementos hay. Mira, voy a colocar acá, en el periodo 1 hay 2 elementos. Cuenta en el periodo 2 cuánto hay. Vas a encontrarte con 8 elementos. En el periodo 3, la de amarillo, también 8. En el periodo 4, suma bien, mira, como son 18 columnas, hay 18 elementos. En el periodo 5, también hay 18 elementos. Ahora, mucho cuidado con el periodo 6 y 7. Como esa tabla, que en la actualidad ya está llena, acá habría 32 y acá habrían 32. Profe, pero ¿por qué acá hay 32 si máximo hay 18 columnas? La respuesta es muy sencilla. Si te fijas acá, el periodo 6, en la porción superior, la porción más alargada, más normal, hay 18 elementos. Pero ¿qué pasa? ¿Ves acá abajito? Dice también periodo 6. Y si te das cuenta, mira, cuenta 2, 4, 6, 8, son 14. 18 más 14, o sea, estos 18 de acá en total en esa fila, más estos 14, te da 32. Hey, lo mismo pasa para el periodo 7, mira. Cuéntalos. Hay 18 cuadraditos. En cada cuadradito hay un elemento químico. Y acá el grupo de los actínidos, esta última fila, también hay 14. ¿Cuánto suma? 32. Suma, verifica. Esta suma, ¿cuándo te debe dar? 110 y 118, ¿correcto? De hecho que a medida que se vayan quizá en el futuro cercano, lejano, descubriendo muchos más elementos químicos, de hecho que esta tablita se puede ir ligeramente modificando, ¿no? Es muy probable que se abra otro periodo, ¿no? Un periodo 8, quizá en un futuro, quién sabe, un periodo 9, ¿no? A ver, recuerda que este de acá es grupo A. Todo esto de acá sigue siendo grupo A. Lo que está en medio, el bloque celeste, va a ser grupo B. Y el bloque de abajo de los lantánidos y actínidos va a ser el grupo específicamente B, pero específicamente el 3B, ¿correcto? Entonces, mira dónde están los metales de transición, lo que ve. Los no metales, mira lo que está ahí de color verde. Los metaloides, ¿no? Que vamos a verlo de acá, los semimetales también llamados. Los gases nobles, mira, está acá en la de amarillo, ¿no? Entonces vamos a ir viendo y conociendo justamente algunos de esos elementos, ¿no? Por ejemplo, esta es la actual tabla, como te decía, ¿no? ¿Cómo saber si ese elemento químico está actualizado? Esta tabla periódica está actualizada por este elemento. Fíjate bien el OG, el oganuso. Y no olvidar que mira acá tenemos fila, periodo 1, 2, 3, me refiero a las filas, y acá termina en el 7, ¿no? Recuerda que esto de acá, donde está comandado por el lantano, se llama lantánidos, toda esta fila de acá, y acá tenemos el 7, que es el periodo 7, que está en los llamados actínidos, ¿no? Los llamados actínidos, ¿correcto? ¿Cómo se llaman cada grupo y qué elementos hay? Mira, acá te doy la información. El grupo A se llama elementos principales o también llamados representativos. Se llama elementos principales o también llamados representativos. El 1A específicamente se llama metales alcalinos. Ojo, acá recuerda, no cuenta el hidrógeno, porque el hidrógeno, a pesar que aparece allí, es un no metal, ¿correcto? Y el grupo se llama metales alcalinos, ¿ya? Por eso lo borramos. El 2A forma los llamados alcalinos térreos. Ahí está el berilio, el magnesio, el calcio, el estroncio, el bario y el radio, ¿correcto? 3A, mira, te adelanto un poquito para que lo agilices más, mira. 3A está el boro, el carbono, el nitrógeno y el oxígeno, ¿correcto? Se lleva el boro como cabeza de grupo, boroides, también llamados térreos, también llamados boranos. Aquí le voy a colocar el otro nombre. También se llama boranos. Hey, mucho cuidadito, chicos, estudiantes de este digno colegio, por si acaso no se confundan térreos con alcalinos térreos. Alcalinos térreos es del 2A, térreos es del 3A. Alcalinos térreos termina en S2, acá está, mira, en medio. En cambio, el 3A termina en P1, o sea, va a terminar en un nivel cualquiera y en P1, ¿ok?
4A carbonoides por el carbono, 5A nitrogenoides por el hidrógeno. Ahora, mucho cuidado, en el caso donde está el oxígeno como acá ese grupo, no coloques oxigenoides, jamás. Se llama anfígenos o calcógenos, ¿correcto? Y ahí está, mira los elementos. 7A halógenos, 8A gases nobles o gases raros. O sea, lo que tú tienes que aprenderte, mira, para allá, sobre todo el tema que viene, que es enlaces químicos. Tú debes aprenderte acá cuáles son elemento por elemento, ¿no? 1A, hidrógeno, bueno, que lo sacamos, pero igual eso está en el 1A, hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, ceso, francio. Lo he sacado porque no es un metal alcalino, recuerda que es un no metal, pero igual está en el 1A, ¿no? Controversial este hidrógeno. El 2A, berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario, radio. El 3A, boro, aluminio, y así debes aprender, ¿correcto? Hasta el 8A, donde está el helio, neón, argón, criptón, xenón y el ratón, ¿correcto? Eso es aprenderse la lista, por si acaso, para nuestra clase siguiente y sobre todo para el tema de lances químicos. Grupo B. El grupo B también se le conoce como metales de transición. En este caso también hay 1B, 2B, 3B hasta el 8B, ¿correcto? Tenemos acá los metales de acuñación, que se le llama así a la familia del cobre, cobre, plata y oro, ¿correcto? Tenemos acá a los elementos puente, familia del zinc. ¿Por qué se le llama así? Porque están entre el B y el A, prácticamente están en el límite, ¿no? Elementos puente, zinc, cadmio, mercurio. Mira, los demás grupos van a tener el que está como cabeza de grupo o familia, ¿no? Familia del escandio por el escandio, familia del titanio por el titanio, del vanadio, vanadio, del cromo, cromo, ¿no? Manganeso, manganeso acá, feconi, ferromagnéticos, hierro, feconi. Mucho cuidado, yo te sugiero que te aprendas grupo A más 1B y 2B. Ese para mí es la clave. Porque todo lo demás tiene que ver acá con el elemento que está en la parte superior, ¿no? Como grupo, cabeza, grupo o familia. ¿Correcto? Bien, entonces, eso es lo que principalmente hay que saber sobre los elementos químicos. Algo básico acá, lo más importante, sobre lo que son los metales. Los metales, por si acaso, tienden a perder electrones. ¿Por qué? Porque los metales se oxidan, pierden electrones. Recuerda que los metales están en estado sólido, con excepción del mercurio, que es el único metal que está en estado líquido. El mercurio es líquido. Tenemos acá también que se van a combinar con el oxígeno, formando los óxidos básicos. Eso vamos a verlo en el tema que viene. Me gustaría que sepas, mira, un secreto que te doy. Mira, escúchame bien lo que te voy a proponer para que lo entiendas bien. Ustedes cuando ven eso de oxidan, pierden, ganan electrones, reducción, quiero que se acuerden de esto, mira ahí de mí, ojalá. Los metales, voy a colocarle acá con una M. Imagínate un metal, por ejemplo, el hierro. Un ejemplo, ¿no? El hierro, el Fe. Te pregunto yo, ¿un clavito de hierro se oxida? Pues sí, ¿no? Allá. Vas a colocarle o X, ¿ya? Oxidación. Dame por favor, ¿cuál es la letra que le sigue inmediatamente a la O? La P, ¿verdad? Muy bien, entonces vas a colocar la P. ¿Sabes por qué? Porque acá significa que pierde electrones. Que pierde electrones, ¿correcto? Entonces, si acá te pones a pensar, mira, para cranearla, el metal se oxida y pierde electrones. ¿Por qué? Porque si sabe lo del metal, el no metal es pan comido. El no metal ya no se oxida, se reduce. Ya no pierde, gana. El no metal se reduce y gana. El metal se oxida y pierde. ¿Correcto? Entonces, hay claves ahí que ya uno con la propia práctica va agilizando eso para aprenderlo más rápido, ¿no? Mira acá dice, no metales ganan electrones, se reducen, ¿no? Reducción y ganan, lo que te dije, ¿no? Somos los conductores del calor y electricidad, cosa que los metales sí lo hacen muy bien. Son sólidos la mayoría. Ojo, hay gases también. Perdón, acá hay gases. El único, por si acaso, que está acá, el no metal en estado líquido es el bromo. Mira, único metal en estado líquido, mercurio. Único no metal en estado líquido, el bromo, ¿no? Bueno, la mayoría son gases, por si acaso, incluyendo los gases nobles, y uno que otro también es sólido. ¿Ok? Aquí vamos a ver cuántos hay en total de tal estado, ¿no? Y tenemos también los metaloides. Se llaman metaloides o semimetales porque son un grupito que está, ¿te acuerdas de la famosa escalerita?
que son en total estos 8 elementos que están en la intersección entre metales y no metales, ¿no? El boro, el silicio, el germanio, el arsénico, el antimonio, el telurio y el polonio, ¿no? A ver, vamos practicando simbología, ¿no? Símbolo del boro, B. Símbolo del silicio, SI. Símbolo del germanio, G. Símbolo del arsénico, AC. Símbolo del antimonio, muchos se equivocan en el antimonio. ¿Te acuerdas cuál era? Practica conmigo, el SB. Símbolo del telurio, el TE. Símbolo del polonio, el PO. Y símbolo del astato, el AT. ¿Correcto? Muy bien, entonces esa práctica, bueno, esos nombrecitos ya tenemos que aprender también los símbolos. Ya con la práctica se va. Ahí está la escalerita, mira. Esa escalerita voy a colocar acá con M minúscula, solo llamado metaloides o semimetales. Recuerda que acá de morado, no metales. Acá mira, metales, ¿sí? La mayoría lógicamente son metales, ¿no? A ver, vamos a irnos ahora a lo que es la clasificación, pero ojo, según el estado físico. Mira, cultura general acá. Capta bien esos datos, ¿eh? Capte bien esos datitos, ¿no? A condiciones ambientales, ustedes saben que aparte del estado plasmático, los estados de la materia básicamente están ubicados en esos tres, ¿no? Está sólido, está líquido y está gaseoso. Yo te sugiero que te aprendas de esta manera para más rapidez, miren. Líquidos son dos, claro que sí, porque ahí está el metal, mercurio, y el no metal, el bromo. ¿Sabes cuántos gases hay? Te adelanto. 11, el número de futbolistas en un equipo. 11. Si tú sumas acá, y sabiendo que hay 118, estaríamos hablando de que hay 13, ¿no? 118 menos 13, 105. Hay 105 en estado sólido, 2 en estado líquido, que son el mercurio y el bromo, metal y no metal, en ese orden respectivamente, y gases son en total 11, ¿correcto? Datos de cultura general. Elemento más abundante del universo, el hidrógeno. Elemento más abundante de la atmósfera, el nitrógeno, ¿te acuerdas? 78%. Elemento metálico más abundante en la corteza terrestre es el Al, símbolo químico del aluminio. Elemento no metálico más abundante es el silicio. Recuerda que es el no metal, pero en el libro vas a encontrar que es el segundo más abundante porque el primero es el aluminio, que es un metal, ¿correcto? El silicio. Otra cosa que también debemos manejar para este tema, bueno, según su origen, te comento que son 118 elementos químicos, pero solamente son 90 elementos químicos naturales, o sea, que no han sido descubiertos por el hombre. Pero resulta de que del Z1 al Z92 son naturales. Pero profe, no coincide 90, usted dice 90. Claro que sí, es que hay dos excepciones. El tecnecio, que es su Z43, y el promedio cuyo Z es 61, o sea, quítale estos 92, quítale estos dos y quedan 90. Esos son los 90 justamente. Bien, después del uranio, más el tecnecio y prometio son artificiales, o sea, se llaman transuránicos o transuránidos. ¿Por qué? Porque están después del uranio, ¿correcto? Bien, no son artificiales, significa que están hechos en el laboratorio. Pasamos a la última parte y vamos a lo que son las reglas de ubicación. ¿Qué trata esto? Trata o consiste en que tú, dándote ciertas reglas, ya no hay necesidad que te vayas a la tabla periódica. Solamente con saber acá las reglas, lo vas a hacer y muy bien. Reglas de ubicación. Ojo, ¿cuándo es grupo A? Cuando termina en S o cuando termina en P. ¿Correcto? ¿Cómo determinar el periodo? Mayor nivel. ¿Cómo determinar el número de grupo? Electrones de valencia. Profe, ¿qué son los electrones de valencia? Aquí lo voy a colocar. Los electrones de valencia son los electrones del mayor nivel. Son los electrones del mayor nivel. ¿Correcto? ¿Qué te parece si hacemos acá un pequeño ejemplo para que veas, mira, cómo se hace ello? Y lógicamente ya en nuestra clase virtual en vivo, a través del Zoom, ya lo haremos de una manera mucho más práctica, ¿no? Sodio 11. Mira, he colocado acá la regla de Sarruch o regla de Sarrus, que ya debes más o menos manejarla, pero ya te adelanto, es esta. Ya para la próxima clase, cuando se vea configuración electrónica, se detallará más al respecto, ¿no? Oh, perdón, este tema ya lo vimos, ¿no? Configuración electrónica. Muy bien. Sodio 11. Recuerda que acá no me dan carga, es neutro, es cero. Significa que los electrones acá, significa que son 11, ¿correcto? Electrones son 11.
Entonces, ¿qué tal si busco esos son los electrones? Recuerda que cuando es neutro es P, ¿no? Protones igual a electrones igual al Z. Entonces establezco, ¿no? Sería acá 1s2, 1s2, sería 2s2, sería 2s2, 2p6, mira, hasta ahí voy 10, me pide 11, y sería el último, el 3s1, ¿correcto? Mira qué facilito es establecer, voy a hacerlo acá con resaltador para que vean, mira, ¿cuál es acá su periodo? Mira, dice la teoría. ¿Qué dice la teoría? El periodo dice es el mayor nivel. ¿Cuál es acá el mayor nivel? Sus numeritos, ¿no? 1, 2 o 3. Ahí manda el 3. Entonces acá el periodo es 3. ¿Y qué pasa con respecto al grupo? Con respecto al grupo, mira, dice, si termina en S o en P, es A. ¿Acá en qué termina? En S. Entonces acá es A. Mucho cuidadito porque cuando yo coloco acá la S, muchos piensan que es 35. Mucho cuidadito, ese es 3S. Ahora, ¿cuál es acá? ¿Dónde está el mayor nivel? Solamente acá, ¿sí o no? Entonces significa que yo este numerito, que es el 1, que es el número de electrones, lo voy a colocar acá, pero en forma de números en romanos. Este numerito lo traslado acá. ¿Por qué ese numerito solamente? Porque no hay otro elemento de esta regla de serrucho que tenga, como en este caso, como mayor nivel al 3. No solamente es el único y de frente se pasa. De verdad, hacemos otro ejemplo, mira, para que te familiarices. Tenemos acá, después vamos a ver ejemplos, ¿ya? Para alternarlo, para rotarlo. Vamos a ver a grupo B. Te hago recordar que el grupo B, cuando termina en D o cuando termina en F, va a ser el grupo B. Específicamente cuando termina en F, no olvidar, va a ser 3B, ¿correcto? Cuando termina en F, va a ser 3B. Y dice así, periodo sigue siendo mi mayor nivel. El número de grupo lo determino sumando el último S, esto de acá son los últimos, ¿ya? Los electrones de mi último S de mi último ¿correcto? Además, tomar en cuenta, muy importante esta tablita, tomarla en cuenta bastante, ¿ya? Dice acá, cuando esa sumatoria del último S y último D me da 8, 9 o 10, mucho cuidado, es 8B. Si suma 8, es 8B. Pero si suma 9, no le vas a colocar 9, ¿eh? Porque no hay 9, solamente hasta 8B. 8, 9 o 10, 8B. 11, 1B. 12, 2B. Profe, ¿y 13? No, ya no puede haber. Porque recuerdas, el S, ¿cuántos electrones tiene como máximo? 2. Y el D, ¿cuántos electrones tiene como máximo? 10. Entonces, ¿cuánto es la sumatoria total máxima? 12. No puede haber 13 a más. ¿Correcto? Entonces, 8, 9 o 10 es 8. Y así por el estilo, ¿no? 11, 1B y 12, 2B. ¿Qué te parece si hacemos acá estos ejemplos ya casi para terminar nuestra clase? Mira acá. Vamos a hacerlo esto con pluma, ¿ya? Manganeso 25. Ya sabes que acá este mismo número Z viene a ser el número de electrones porque acá todos son neutros, ¿no? Acá todos son neutros, acá todos son neutros. Ya la próxima clase también repasaremos en la parte práctica justamente cuando se trata de cationes y aniones, ¿no? A ver, para 25, mira cómo sería. Sería 1s2. La configuración normal, ¿ya? 2s2. También estaremos viendo acá el 2p6. Sigue acá, mira las flechitas. Luego viene el 3s2, 3s2. ¿Qué más viene? Díctame mentalmente. Tenemos acá el 3p6, tenemos el 3p6. Luego viene el 4s2, el 4s2 y finalmente el 3D. Recuerda que hasta ahí tenías 20, ¿verdad? Entonces acá que sería 25, sería 3 de 5. Recuerda que acá es máximo 10, pero puede ser menos, ¿no? De acuerdo al número de electrones que te piden acá, es electrones, recuerda, sería igual a 25, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago yo acá? Determino periodo de grupo. ¿Me ayudas? ¿Te parece? ¿Cuál es acá su periodo? Busco el mayor nivel. ¿Dónde está el mayor nivel? Está acá, mira. No, ojo, no siempre es al final. ¿Cuál es acá su periodo? 4. Ahora, en el caso del grupo, recuerda que el grupo, si termina en D, por si acaso, va a ser B, ¿verdad? Va a ser B. Estamos aquí con grupo B, ¿ya? ¿Qué es lo que hago? Voy a sumar, si es grupo B, electrones del último S y último D.
Entonces acá mira tengo este 2 que lo voy a sumar con este 5, ¿no? ¿Cuánto me da? Me da 7, pero recuerda ese numerito que es arábigo, se va a colocar en número C romano, ¿no? Muy bien, ¿ya? Vamos a hacer cobalto, ¿te parece? Cobalto 27, parecido. Mira, ¿qué tal si lo arrancamos desde acá para no escribir todo? ¿Te parece? Mira, arrancamos de 3p6 para no escribir, no repetir todo. Sería 3p6, sería 4s2, recuerda que hasta ahí va 20, ¿no? Y voy a colocar 3d7, ¿correcto? A ver, voy a cambiar. ¿Cuál es acá? ¿Cuál es acá su periodo? Periodo, búscate el mayor nivel. Acá sigue siendo 4, allá sigue siendo 4. ¿Cuál es acá su grupo? Recuerda que el grupo, si terminaba en D o en F, va a ser B. Acá termina en D, allá va a ser B. ¿Y qué es lo que hacía para ir el número de grupos si era grupo B? Tenía que sumar el último, los electrones del último S más los electrones del último D. ¿Cuánto es 2 más 7? 9, pero no vas a colocar 9, ¿eh? Recuerda que teoría anterior. Si suma 8, 9 o 10, ¿te acuerdas que daba? Ahí está, mira. 8, 9 o 10 es 8B. Entonces si suman 8, 9 o 10 es 8B. Entonces, ¿qué le coloco de frente? 8B. Y eso lo verificas en tu tabla. Mira, en tu tabla lo verificas y ese te da eso correctamente. En el caso de este otro elemento, el zinc, vamos a colocarle también del 3p6. ¿Te parece? Cambiamos de color. Entonces, desde el 3p6, ¿ya? Del 3p6 son 18, ¿no? 18. Luego tenemos el 4s2, tenemos el 4s2 y luego está el 3d10, ¿verdad? Hasta ahí está 30, ¿verdad? Y hasta ahí nos quedamos también, ¿no? 3d10, entonces acá, ¿cuál sería su periodo? Mayor nivel sigue siendo 4, este 4 de acá, recuerda que este es S, ¿eh? Sería periodo 4. ¿Y el grupo cuál sería acá? El grupo sale la suma de los electrones del 4s con el 3d, ¿no? 2 más 10, 12, pero recuerda, ¿cuándo te daba 12? ¿Qué número de grupo era? Era 2b, ¿correcto? Era 2b, ¿sí? Estamos acá, y acá estoy terminando la clase. Vamos a ir a algunas cuantas preguntitas teóricas, porque después ya en la clase teórica, lógicamente, vamos a aumentar, ¿no? Dice, los elementos que conforman el grupo de los alcalinos terciarios. Profe, ¿qué son los alcalinos terciarios? Es el nombre del grupo que se le da así al número 2A, ¿correcto? Y el 2A por cultura general es magnesio, calcio, estroncio, bario, radio. ¿Es así? Se llama metales alcalinos el 1A, no me confundas, con el 2A que es berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario, radio, ¿no? Entonces la respuesta va a ser la letra D, ¿correcto? Esta de acá es la respuesta. Siguiente. Tenemos acá preguntas todavía de carácter teórico, dice la pregunta número 3. Se conoce con el nombre de metales de acuñación, ¿te acuerdas? Cobre, plata, oro, ¿lo tienes? Cobre, plata, oro. Ah, acá está, el 1B. Cobre, plata, oro es el 1B, ¿correcto? Vamos acá a la antepenúltima pregunta. ¿Cuál es la proposición incorrecta, lógicamente, referente a la tabla? Dice, Dobereiner clasificó los elementos en grupo de 3, verdadero. Mendeleev ordenó los elementos en mención a su peso atómicos, verdadero. Según Newlands, las propiedades se repiten cada 7 elementos. Esta, la respuesta es incorrecta porque recuerda bien, Newlands clasificó en series de 7 en 7, pero, aquí viene el detalle, aquí viene el pero se repetían las propiedades cada 8 elementos, no cada 7, ¿no? El enunciado, las propiedades de los elementos químicos son funciones de su número atómico. Bueno, eso lo determinó Moseley, se llama la ley periódica actual o ley periódica moderna. Y una última, verdadero o falso. La ley periódica moderna fue descubierta o es descubierta por Mendeleev, falso. Descubierta no, pero bueno, fue establecida por Moseley, ¿no? Por Henry Moseley, falso. La tabla periódica moderna se divide en 4 bloques, claro que sí, S, P, D y F. Verdadero, ¿no? Verdadero. El grupo 1A está formado por 7 elementos químicos. Se considera el hidrógeno, ¿no? Hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio. Verdadero, ¿correcto? Salvo que te diga los metales alcalinos son, ahí sí no se considera el hidrógeno, ¿no? Porque ya saben, el hidrógeno es un no metal. Falso, verdadero, verdadero sería acá la letra C, ¿correcto? Por ahora, vamos a quedarnos hasta ahí, hasta nuestra próxima sesión. Les agradezco de todo corazón haberme escuchado. Muchísimas gracias, nos estamos viendo. Cuídense mucho, un amigo, su servidor, Elmer Mejía. Hasta luego. Cuídense mucho, nos vemos en la clase.